En lo profundo de los llanos venezolanos, existe una leyenda que ha sobrevivido por generaciones. Una historia que padres cuentan a sus hijos para mantenerlos alejados de la oscuridad de la noche. Es la historia del Silbón, un espíritu maldito que vaga entre las sombras, trayendo consigo muerte y desesperación. Pero no es solo una leyenda. Hay quienes afirman haberlo escuchado y sobrevivido para contarlo. Juan Carlos, un joven vaquero, había escuchado sobre el Silbón desde niño. Su abuelo le contaba cómo aquel espectro traía la muerte a quien lo escuchaba. La advertencia siempre era clara: si escuchas su silbido cerca, no te preocupes. Pero si lo escuchas a lo lejos, es entonces cuando debes temer. Una noche, después de un largo día de trabajo en los llanos, Juan Carlos y dos compañeros, Marcos y Raúl, decidieron quedarse en una pequeña cabaña para descansar. El cielo estaba cubierto de nubes, y una tormenta eléctrica comenzaba a formar sombras extrañas en la distancia. Mientras encendían una fogata, la conversación giró hacia las viejas historias del lugar, y alguien mencionó a El Silbón. Marcos, siempre escéptico, se rió con desdén. Son solo cuentos para asustar a los niños, dijo con una sonrisa arrogante. La noche avanzaba, y después de unos tragos de aguardiente, los hombres empezaron a relajarse. Sin embargo, de repente, el viento pareció cambiar, trayendo consigo un sonido, un silbido débil y distante. Al principio, Juan Carlos lo ignoró, pensando que tal vez era solo el viento, pero el sonido era inconfundible. El silbido sonaba como una melodía extraña, cargada de angustia. Raúl lo escuchó también, sin decir una palabra, su rostro palideció. Miró a Juan Carlos con ojos llenos de pánico. ¿Lo escuchaste?, susurró, pero Marcos continuaba riéndose, diciendo que era una coincidencia. El silbido continuó, ahora un poco más fuerte. Juan Carlos se levantó de un salto, tratando de encontrar el origen del sonido, pero no podía ubicarlo. Parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Tranquilos, dijo Marcos, solo es el viento jugando con sus mentes. Pero su voz temblaba levemente. Nadie más se atrevió a hablar. El silbido persistió, más intenso, casi como si alguien se acercara lentamente. Juan Carlos recordó la advertencia de su abuelo: si lo escuchas cerca, estás a salvo. Si es lejano, corre. Pero esto no tenía sentido. El sonido parecía confundirlos. ¿Estaba cerca o lejos? De repente, un fuerte golpe resonó en la puerta de la cabaña. Los tres hombres se quedaron helados, con la sangre helándose en sus venas. Raúl, en su pánico, murmuró: no abras. No abras la puerta. Pero Marcos, terco e incrédulo, se levantó con decisión y abrió. No había nadie. Solo una densa niebla que se colaba por la puerta abierta. Entonces, lo vieron, en la distancia, una figura alta y delgada, envuelta en sombras, cargando un saco sobre el hombro. El corazón de Juan Carlos casi se detiene. El Silbón. Sabía que era él. Sabía que estaban perdidos. El silbido ahora era ensordecedor. La figura delgada avanzaba lentamente hacia ellos, y aunque estaba lejos, su presencia se sentía pesada, abrumadora. Los tres intentaron salir corriendo, pero la puerta se cerró de golpe tras ellos. Estaban atrapados. El pánico se apoderó de Raúl, que comenzó a rezar en voz baja, pero Juan Carlos sabía que no había salida. El Silbón era implacable. Había escuchado historias de cómo cargaba los huesos de sus víctimas en el saco que llevaba. Marcos, temblando, intentó disculparse en voz alta.